Hola, bienvenidos a un nuevo video de Adobe XD. El día de hoy estaremos hablando sobre los componentes para entender qué son y cómo los podemos crear. Primeramente debemos de saber que los componentes son agrupaciones de elementos que podemos guardar y luego podemos colocar por medio de copias o instancias en cualquier parte del proyecto. El uso de componentes es algo que se hace con mucha frecuencia dentro de cualquier sitio web o interfaz, porque permite crear elementos como botones que luego podemos ir nada más creando instancias o copias y vamos cambiando nada más lo necesario, pero mantenemos el estilo visual. Para poder crear un componente, lo primero que necesitamos es tener los elementos que se van a convertir en ese componente. Empezaremos creando un botón. Así que iré acá a la herramienta rectángulo, trazaré acá un rectángulo que puede ser de cualquier tamaño y si lo queremos tener en tamaño exacto, utilizaré 400 píxeles por 125. Podríamos también, si queremos, redondear las esquinas, aplicar el color o la apariencia que necesitemos y eso se va a mantener en la parte del componente. Así que en mi caso redondearé las esquinas y utilizaré la herramienta interactiva para realizarlo. Así que hago un clic acá y llevo este elemento hasta el centro. También le colocaré un color diferente. Podemos seleccionar cualquier color que necesitemos y no utilizaré borde. Ahora añadiré texto. Este será el texto de mi botón. También podemos personalizar la tipografía, cambiar el estilo y también cambiar el color para lograr el mejor contraste con ese botón. Si consideramos que el color del botón necesita ser un poco más intenso para tener más contraste, lo podemos corregir. Este primer proceso se hace exactamente igual que como hacemos todo en XD y estamos diseñando y estamos colocando precisamente cómo va a visualizarse ese elemento. Podríamos utilizar sombras, efectos y cualquier otra apariencia. En mi caso estaré utilizando un botón básico para explicar la parte de los componentes. Una vez que tengamos el botón como lo necesitamos, lo podemos convertir en componente. Para eso debemos asegurarnos de seleccionar todos los elementos que componen ese botón, en este caso el rectángulo y el texto, y luego podemos crear ese componente de dos maneras, haciendo clic derecho y bajando hasta crear componente. También podemos utilizar el método abreviado comando K y la otra opción que tenemos es hacerlo desde el panel que nos aparece al lado izquierdo, donde está componentes hay un signo más. Hacemos un clic y ahora ya se ha creado el componente. Este componente que hemos añadido acá le podemos cambiar nombre, así que podemos hacer doble clic y le colocaré botones. Ahora ya tengo mi componente. Para este componente, el que he mantenido acá es mi componente original. Así que si vamos ahora al panel al lado derecho, veremos que el nombre dice componente principal. Así que todos los cambios que yo haga dentro del componente principal van a ser aplicados también al resto de instancias. Algo que quiero mantener dentro de mi botón es el alto y el ancho. Así que en la parte de relleno haré un clic para activar, para que guarde ese espaciado que tiene de margen interior o de padding con el texto y el botón. Ahora que ya tengo esto, este se convertirá en mi elemento principal. Para añadir nuevas instancias o copias lo podemos hacer copiando y pegando con comando C o comando V, duplicando por arrastre manteniendo la tecla Alt presionada para crear una nueva copia, o podemos ir al área de componentes, seleccionar el componente que necesitamos y arrastrarlo al lugar donde lo necesitemos en nuestra mesa de trabajo o en nuestro espacio. Ahora vean que ya tengo acá una copia. Para diferenciarla, vean que en la parte superior, en el menú del lado derecho, aparece componente, pero ahora aparece el nombre instancia. Instancia se refiere a una copia de un elemento principal. Eso quiere decir que esa copia está enlazada a lo que hagamos con el otro componente. Por ejemplo acá, si hago un clic en el componente principal, hago doble clic para entrar al grupo y cambio el color de relleno, veremos que cambia el color de ese otro botón que tenemos. Si voy a la instancia también funciona de manera independiente porque ya es un derivado. Entonces esa instancia no cambiará ni la apariencia de otras instancias ni la apariencia del botón.
Para ver esto, voy a crear acá una nueva instancia. Ahora lo haré presionando Alt y creando una copia. Y a la primera instancia que tenemos, haré doble clic y le cambiaré el color. Lo cambiaré a un color azul. Vean que ahora tenemos esta instancia que tiene la apariencia del botón principal o del componente principal, pero que al cambiar de color no hace la aplicación al resto de elementos. Esto es sumamente vital, sobre todo cuando tenemos dentro de nuestro sitio web demasiada información y necesitamos ir cambiando dependiendo el color de fondo de la sección o queremos ir cambiando dependiendo la imagen, el botón y el color a algo diferente para poder lograr contraste. Si nosotros dentro de estas instancias hacemos un cambio de texto, notaremos también que esa instancia no afectará al resto. Por ejemplo, acá le puedo colocar al botón registrarse ahora. Y vean que está guardando por la opción que teníamos del botón, está guardando incluso la altura y la anchura. Para esta otra instancia podría también cambiar el texto, más información, y ahí ya tenemos todas estas instancias independientes. Incluso para este botón podríamos cambiar drásticamente la apariencia. Por ejemplo, haciendo doble clic, quitaré el relleno, utilizaré nada más un color de borde, lo haré mucho más grueso para que sea mucho más visible, y el texto también lo cambiaré de color. Le cambiaré en este caso el relleno a un color rojo. Entonces ahora si ven, podemos empezar a tener diferentes variaciones y todo parte de la apariencia principal. Si volvemos a hacer y sacamos otra copia u otra instancia, podremos notar que viene con la apariencia principal, incluso si lo arrastramos desde este otro elemento. Así que de esta manera es como pueden funcionar la parte de los componentes y las instancias, para poderlos aplicar a diferentes apariencias según lo necesitemos. Si queremos que una de estas instancias ahora se convierta en un componente principal, lo podemos hacer, pero para eso necesitamos desenlazarlo del botón principal o del componente principal. Para desenlazarlo debemos de desagrupar. Así que podemos hacerlo presionando clic derecho y bajamos hasta la opción que dice desagrupar componente o utilizando el método abreviado Shift Comando G. Hacemos un clic, verán que ahora se desagrupa y ya no aparece como componente. Y si vuelvo al área de componentes y como está seleccionado hago un clic en añadir, ahora tendré este nuevo botón. Acá por ejemplo podría colocar como nombre botones fantasma y hago un clic. Y ahora vean que ya tendría la opción de poder añadir más instancias, que ahora vemos que son las copias de este componente principal, y podría incluso empezar a generar diferentes tipos de botones con diferente color, como por ejemplo si este botón ahora tuviera la apariencia de color del botón relleno en azul, y ahora empezaría a tener todas esas variaciones para poder ir utilizando. Esta es la manera en la cual lo podemos ir utilizando con los botones, que es la manera en la cual es mucho más recurrente que vemos el uso de componentes. Para no tener que estar diseñando desde cero cada vez que vamos a colocar un botón, y sobre todo porque los botones tienden a cambiar en largo de información. Entonces al cambiar ese largo de texto, si no tenemos configurado un componente, tendremos que estar haciendo las alineaciones diferentes. Pero si tenemos todo esto configurado, entonces ahora podremos cambiar el texto y sin ningún inconveniente el botón se adaptará a ese nuevo contenido interno que tiene. Dejaremos acá esta parte de los botones y voy a crear una nueva mesa de trabajo. Así que me voy acá en la barra de herramientas principal a mesa de trabajo y voy a seleccionar un tamaño siempre de computadora. Así que bajo hasta acá y selecciono en web escritorio 1920. Ahora en esta parte haremos un componente mucho más complejo y será un elemento que podría ser parte de una galería de videos o que podría ser una apariencia que vamos a repetir en diferentes partes. Así que lo primero que haré es ir acá a la herramienta rectángulo, trazaré un rectángulo que deberá de contener mi video y mi información, cambiaré a un color diferente. En este caso quiero que tenga un color gris con alta cantidad de negro.
Podríamos también cambiar la redondez de las esquinas. No lo haré con la herramienta interactiva, sino que lo estoy haciendo desde el panel al lado derecho para poder mantener un tamaño exacto. En este caso quiero que sea de 25. Como voy a necesitar un espacio para el video, reutilizaré este recuadro que ya tengo, así de que presiono comando C y comando V. Ahí ya tengo una copia colocada. Con esta copia cambiaré su tamaño y lo dejaré más o menos hasta la mitad. Y ahora cambiaré acá las esquinas. En lugar de unificar un mismo radio para todos, un radio diferente. Así que la esquina superior izquierda quedará de 25, superior derecha de 25, inferior izquierda de 0 y la inferior derecha de 0, para que el video sea plano en esta parte que está directamente con la información que vamos a colocar. Y ahora cambiaré el relleno únicamente para tener esa diferenciación entre ambos rectángulos. Colocaré ahora un texto. Así que voy a la herramienta texto, hago un clic dentro de ese elemento que estamos creando y le colocaré como ejemplo título del video. Seleccionaré y recuerden que podemos cambiar a un color que tenga bastante contraste, al igual que si necesitamos tener un tamaño diferente para ese texto. En este momento estamos haciendo el primer paso que tuvimos con el botón, en el cual teníamos diferentes contenidos y teníamos también el proceso de diseño en el cual definíamos todos los elementos antes de convertir a componente. Así que vendré acá y en este elemento utilizaré un texto quizá de 30 y que sea regular. Estoy utilizando ahorita una fuente base del sistema y acá le colocaré descripción del contenido del video. Bien, seleccionaré el texto, vean, cambiaré acá para poderlo editar a un tamaño fijo y lo convertiré en un párrafo. Recuerden que si queremos o tenemos duda de cómo se va creando todo este proceso, también hay tutoriales dentro de este curso de Adobe XD para que ustedes puedan ir aprendiendo directamente y el paso a paso de cómo se van manejando los bloques de texto y cómo se va creando paso a paso lo que estoy haciendo en este momento. Pero para este video no me voy a detener en ese paso a paso para que veamos la función de los componentes. Bien, entonces vean que ya tenemos un título, una descripción. Lo último que haré será crear un icono de play o un icono de reproducir. Lo haré con la herramienta elipse. Utilizaré siempre el color de relleno, que sea totalmente blanco, y vean que lo colocaré exactamente al centro. También añadiré un triángulo, así que voy a la herramienta triángulo y lo añadiré acá al centro. Voy a acercarme un poco para poder visualizar. Este elemento no tendrá borde, pero sí tendrá un color de relleno que puede ser mucho más oscuro. Además quiero que rote en 90 grados para que apunte al lado derecho el triángulo. Ahora lo alinearé. Y acá ya tenemos un botón básico de play para nuestro componente. Ahora que ya tengo esto realizado, podríamos seleccionar todos los elementos y recuerden, acá tendríamos la opción de poder utilizar una galería por medio de la cuadrícula de repetición. Si por ejemplo yo voy acá y voy a la cuadrícula de repetición, la activo y vean que ahora me empieza a crear repeticiones de ese elemento. Básicamente no es un componente, pero ha creado instancias que me permiten tener repetidos esos elementos. Solamente que si en este momento yo quisiera utilizarlos o separarlos para que este video estuviera en otra página o este video estuviera en otra sección, tendría que desagrupar y ya cada elemento me quedaría individual. Entonces en este caso perderíamos la opción de tener componentes o elementos que van respondiendo por instancias a la apariencia anterior. Así que en lugar de hacer esto, presionaré comando Z y lo crearé como un componente. Lo mantengo seleccionado todos sus elementos, voy a componentes y hago un clic en el signo más. Haré doble clic en su nombre y lo cambiaré a video. Ahora presiono Enter. Una vez que hemos elaborado este proceso y que tenemos ya este nuevo componente, ahora sí, podríamos aplicar
todos los cambios que necesitemos y se van a guardar en ese componente, o si esta es la apariencia final, ya nada más podríamos crear copias. Ya saben, presionando comando C, comando V, haciéndolo por arrastre o desde la parte de componentes y arrastrando donde necesitemos colocarlo. Verán que con la colocación ahí ya podemos ver una de las ventajas de tener componentes versus cuadrícula de repetición, porque puedo empezar a tener variaciones en las colocaciones y nosotros controlamos la alineación que va a tener. Ahora muy bien, si ya tenemos estos elementos, vean que puedo añadir acá una fotografía para el elemento principal. Recordemos que este elemento principal se identifica acá con el nombre principal a la par de componente y que la instancia ahorita tiene la misma imagen porque el componente principal ya tiene esa imagen aplicada. Si queremos aplicar una imagen diferente, lo tenemos que hacer en esta instancia. Así que vendré acá y seleccionaré otra imagen. Y vean que ahí ya tenemos esa parte de la instancia. Acá funciona exactamente igual que en el botón. Por ejemplo, acá yo le podría colocar el título del video. En este caso es ¿qué son diagramas? Y lo dejaré así en este momento. Y podría cambiar también la descripción del video a lo que vaya necesitando y al nuevo texto. Vean que esta instancia no está afectando tampoco a la anterior. Crearé una nueva copia, ahora lo haré por arrastre, presionando la tecla Alt. Y a este le colocaré también una imagen diferente. Por ejemplo acá, curso Adobe XD. ¿Sí? Y ven que entonces ahí vamos teniendo las diferentes tipos de elementos o imágenes. Nuevamente, si lo hubiéramos hecho con la cuadrícula, tendríamos la limitante de que nada más tiene la misma distancia o la separación, pero mantiene la misma altura y alineación. Y en este caso yo podría ir acá a la parte de mesas de trabajo, añadir por ejemplo una mesa de trabajo para un tamaño de dispositivo móvil, por ejemplo acá para iPhone Pro Max, y podría seguir utilizando estas instancias, ya sea que haga una copia. Vean que como es una instancia también, acá podría entonces empezar a variar los tamaños, podría empezar a hacer los cambios que necesite y vean que no afecta al anterior. Lo dejaré acá de 25. Vean que estoy realineando porque ahora el nuevo contenido tiene un tamaño diferente. Incluso como es para dispositivo móvil, podríamos también centrar acá para aprovechar un poco más ese espacio. Y ahora cambiaré también la altura de este elemento. Entonces ahí ya tenemos esta nueva forma o este nuevo componente que surgió a través de esta instancia. Voy a alargar acá el espacio o la mesa de trabajo y ahora puedo empezar a crear copias de esa instancia, ya sea por arrastre o ya sea copiando con comando C, comando V y luego colocando esa nueva instancia. Acá me podría funcionar también la parte de galerías, pero recuerden que hay muchos casos en los cuales necesitamos colocar un texto diferente entre cada uno de estos y hacer una separación. Como por ejemplo si lo hago en este punto, podría ir acá y colocar en esta parte pues un texto que vaya en relación a la información. Le cambiaré acá color para que también pueda ser visible. Y vean que de esta manera podemos ir manipulando las diferentes instancias. Como tenemos también botones, ya sea fantasma o botones como componentes, vean que ahora solo arrastro acá. Y ahora puedo colocar este botón. Listo para únicamente editarse. Y que ya quede con los parámetros del anterior. Entonces de esa manera es como podemos ir utilizando los diferentes tipos de componentes, la manera en la cual podemos ir creando las diferentes instancias. Al igual que los botones, si queremos que este se convierta en un nuevo componente, lo tendríamos que desagrupar y de esa manera también tendríamos guardado su tamaño. Por ejemplo, haré un clic derecho acá, voy a desagrupar componente. Ahora voy al área de componentes y hago un clic en el signo más y le coloco de nombre video para móvil, por ejemplo. Entonces ahora ya solo necesitaría ir arrastrando esas nuevas instancias y asimismo pues ir cambiando las diferentes imágenes que voy a utilizar.
para ya poderlos colocar en el espacio que necesito. Con eso terminamos esta información de este video sobre el uso de componentes. Recuerden que el video del día de hoy se enfoca en ver la funcionalidad de este tema de componentes, pero si ustedes quieren ver videos paso a paso, aprender XD desde cero, por favor vean el enlace en la descripción donde les he dejado la lista de reproducción con el curso completo de Adobe XD, donde también se incluirá este video. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final y recuerden que si tienen dudas o consulta, siempre los leo en los comentarios. Saludos.